Buen día, mi nombre es Leslie Sigüencia, soy estudiante de la Universidad de la SUAY en la Escuela de Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones. En este video les vamos a explicar acerca del cálculo infinitesimal, su historia, origen, desarrollo, así como su aplicación e importancia en la ingeniería civil. También les hablaremos sobre la interpretación geométrica de la derivada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la historia, origen y desarrollo del cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal es uno de los instrumentos conceptuales y analíticos más básicos e importantes inventados por el hombre. Sin él, la historia de la humanidad hubiera sido completamente diferente. Este se le atribuye a dos grandes autores que son Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Fue el producto de la evolución de los problemas del hombre, así como se dice que es la invención de una síntesis y una imaginación muy grande. La situación de los problemas matemáticos a mediados del siglo XVII era que además de dar solución a los problemas necesitaban dar una interpretación por geometría analítica y por el problema de las curvas. En esta exposición nos centraremos principalmente en el cálculo diferencial e integral. Después continuaremos con el problema de la continuidad y de la convergencia de series. Mi nombre es Kevin Espinosa y continuando con la exposición, ahora les voy a decir acerca de la aplicación del cálculo infinitesimal en la ingeniería civil. El cálculo tiene diferentes aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería. Resolviendo problemas que por sí solos el álgebra no tiene posibilidades de resolver. Los cálculos tienen sus bases en la geometría analítica, en la trigonometría y en el álgebra. Dentro de estos problemas tenemos lo que se conoce como el problema de las tangentes. El problema de las tangentes consiste en encontrar la ecuación de la tangente a una curva determinada. Esto sirve, por ejemplo, para encontrar y para desarrollar los lentes ópticos. Ahora tenemos el problema de los máximos y de los mínimos. Continuando con lo dicho, la derivada se anula en el punto máximo de una curva. En la ingeniería civil se utilizan las derivadas para relacionar las ecuaciones de las cargas estáticas con los momentos flexionables. Esto nos sirve para encontrar las velocidades de crecimiento y las velocidades de decrecimiento, de enfriamiento y de las divergentes de fluidos. Esto nos sirve, por ejemplo, para la construcción de los puentes. Tenemos también los problemas de integración. Estos problemas de integración nos sirven para encontrar la longitud de una curva, el área entre dos curvas y también problemas dinámicos, como por ejemplo el recorrido de un objeto. Importancia del cálculo infinitesimal. Es común en todas las ramas de la ingeniería, tanto como la civil, el uso del cálculo diferencial e integral, ya que con su estudio nos ayuda a tener una mejor comprensión de fenómenos que necesitan tener una determinación o explicación numérica, ya sea para el cálculo de áreas, el cálculo de volúmenes, el cálculo de fuerzas y el cálculo de resistencias. Como ejemplo tenemos los cables con cargas distribuidas, cables con cargas concentradas, estos aplicados a la construcción de puentes, puentes colgantes, teleféricos, etc. Y todo lo que tenga que ver con el estudio de curvas y tangentes. Buen día, mi nombre es Alexandro Guamán y voy a continuar con la explicación acerca de la interpretación geométrica de la derivada. Suponiendo que tenemos la función ya antes graficada, procedemos a cortarla con una recta secante en dos puntos, el punto P y el punto Q. El punto P de coordenadas x1, y1 y el punto Q de coordenadas x2, y2. Seguidamente a esto tendremos que calcular la pendiente de la recta secante. Como sabemos por definición, la pendiente de cualquier recta, incluso la recta secante, se calcula como la variación de la posición en Y sobre la posición de la variación en X. Por
Por otro lado, también podemos trazar o construir un triángulo rectángulo a partir de la recta secante, trazando una recta paralela al eje de las Y desde el punto Q y una recta paralela al eje X desde el punto P. Dicho esto, se forma un triángulo rectángulo y posteriormente a esto podemos sacar el ángulo de ese triángulo rectángulo, el cual sería la tangente del ángulo formado entre la recta secante y la horizontal, que sería igual al cateto opuesto. En este caso, cateto opuesto sería Y2 menos Y1 sobre el cateto adyacente, que en este caso será X2 menos X1. Como podemos notar, la tangente al ángulo formado por la secante y la recta horizontal es igual a la pendiente de la recta secante. Por esto podemos deducir que la pendiente de la recta secante es igual a la tangente del ángulo formado por la recta y su horizontal. Bueno, continuando con la explicación, ahora tenemos que realizar un cambio de variable. Tenemos que calcular la dimensión de este lado de acá del triángulo rectángulo. Para ello tenemos que este lado de acá sería igual a la variación de X. ¿Qué es la variación de X? La variación de X no sería nada más que restar X2 menos X1, que son las dimensiones en X de ese triángulo. Ahora, para calcular la dimensión de acá, es igual, este lado de acá sería igual a la variación de Y, que sería igual que restar Y2 menos Y1. Ahora procederemos a calcular las coordenadas de los puntos P y el punto Q. El punto P tendrá como coordenadas en el eje X el punto X1 y en las coordenadas en el punto Y sería el valor de que toma la función evaluado en el punto X1. Ahora para el punto Q tenemos las coordenadas en el eje de las X, que será X1 más delta X. Y los valores que tomará la función será evaluado en el punto X1 más delta X. Ahora pasaremos a calcular el cateto opuesto del triángulo antes ya construido, que sería la posición en Y final menos la posición inicial en Y. En este caso tendríamos que la posición final sería f de X1 más delta X menos la posición inicial que tenemos como f de X1. Una vez tenido este resultado, el cateto opuesto y el cateto adyacente antes ya calculado como la variación de X, pasamos a reemplazar los valores en la pendiente antes ya demostrada, que será la variación en Y sobre la variación en X. Ahora, suponiendo que el punto P lo mantenemos fijo y el punto Q se va a acercar al punto P siguiendo la misma trayectoria de la curva, esto nos dará como resultado que mientras más acerquemos el punto Q, la variación en X va a ser cada vez mucho más pequeño, lo que llegará a un punto en que
el punto Q se superponga con el punto P y la variación en X será tan pequeña que tenderá a un número cero. Por esto podemos concluir que la recta secante formada por el punto P y el punto Q se transformará en una tangente en el punto P. Ya, en este caso la pendiente de la recta tangente que se formó en el punto P será igual. Tangente de la recta pendiente en el punto P será igual al límite de la variación de X tendiendo a 0 en f de x1 más delta x menos f de x1 sobre la variación de delta x. Como definición de derivada tenemos que es la pendiente de la recta tangente de la función en un punto dado. En este caso sería, como es la derivada es la pendiente de la recta tangente, tendríamos que es f de x, o sea, la derivada en x sería igual al límite de delta x cuando tiende a 0 de la función x1 más delta x menos f de x sobre delta x.